Muy buenas tardes desde España, tardes, noche casi, porque ya está oscureciendo. Eh, Buenas tardes desde la gente que lo vea esto de Sudamérica, Argentina, y en cualquier momento que puedan ver este video. Hoy tenemos un invitado que hace tiempo que quería tenerlo, eh, Ronin Lior, conocido por Ronin. Ya estuvo hace un año y pico en un programa de España, por tierra, mar y aire, con Juan Chulí a la cabeza. Ahí donde lo descubrí yo. Y bueno, contacté con él de aquellas. Era para hacer un directo un poco de su trabajo, de su carrera en la CFDI. Y quedó la cosa ahí. Ahora con el tema de esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, se me ocurrió poder tener la entrevista y hizo un hueco. Va a ser una entrevista corta porque está pendiente de su trabajo, así que bueno, cuando su servicio lo reclame, cortaremos obviamente el directo, hay que entender la situación donde él está. Y también lo único que pido es el respeto hacia él y hacia el pueblo israelí. El que no esté de acuerdo, que no ponga nada o que cambie por otro canal, pero el que pase a insultar o diga alguna cosa fuera de sitio, lo bloquearé, eh, queda dicho. Y por supuesto, para los que vean el directo en otro momento, será así. Así que bueno, ya paso a darle entrada. Muy buenas tardes de España. ¿Qué tal, Ronnie Lior? Buenas tardes, buenas noches desde el frente norte en Israel. Espero que todos estén bien. Personalmente muy emocionado. En las últimas horas se han liberado 13 rehenes, entre ellos niños. Emocionalmente me hace muy bien. Y bueno, estamos esperando por los demás también los próximos días. ¿Cómo se vive, cómo vive el soldado israelí estar en constante tensión? Que no es contra un Bueno, ejército, no es contra un ejército regular, ¿no? O sea, contra algo convencional, como siempre ha sido la carrera de cualquier militar, ¿no? Bueno, hay que entender dos cosas. En primero, es la sociedad israelí que tiene una resiliencia muy fuerte, porque el Estado israelí empieza en 1948 con la guerra de independencia también, en los cuales muchos países árabes atacan a Israel al mismo tiempo, y sobrevive. Después la guerra de Yom Kippur, de los 6 días, en 1967, después la guerra de Yom Kippur, siempre fue una sociedad que vive sobreviviendo diferentes tipos de ataques. La diferencia de esa época ahora es que hoy el combate es justamente con organizaciones terroristas, no contra países que tienen también los códigos que tenemos nosotros, por lo menos, que es combatir contra otro combatiente. El 7 de octubre se hizo público al mundo qué es una organización terrorista. El 7 de octubre se dio a la magnitud de lo que son capaces de hacer. No es nada nuevo, porque no han hecho nada nuevo. Hay que entender que estas organizaciones terroristas han cometido atentados así también en el pasado. Una semana antes solamente, un terrorista en Hawara, cerca de Shem, sacó una pistola y empezó a disparar a una familia judía, una madre embarazada y 2 hijos en el auto, simplemente por haber visto que la placa del automóvil es israelí. La familia Fogel, por ejemplo, los cuales terroristas entran en medio de la noche y los asesinan dentro de sus casas mientras estaban durmiendo, incluidos los bebés. Eh, la Daphne Meir, por ejemplo, que fue una madre que entra un terrorista de 17 años y la apuñala dentro de su casa, frente a sus hijos, donde ella justamente le toma el brazo para que no saque el cuchillo de su corazón para poder salvar la vida de sus hijos. No hay nada nuevo aquí. De lo que ellos hicieron,
a lo que ellos habían hecho todas estas épocas, todos los atentados terroristas que estamos sufriendo cada semana por años y decenas de años. Lo único que cambió fue la magnitud de que nos asesinaron 1.400 civiles, en los cuales entraron, o 1.400, perdón, israelíes, en los cuales la mayoría son civiles, también hubo soldados, raptaron los rehenes. Hoy se liberó, por ejemplo, niños, había una nena de 6 años, estuvo bajo, 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 no se podría decir prisión, bajo cautiverio. No sé qué clase de pensamiento puede tener un ser humano si todavía le queda un poco de humanidad para poder apoyar ese tipo de cosas. Nosotros como soldados tenemos una misión que no es simple y es justamente defender a las vidas civiles mientras intentamos tener un código de ético y trabajar con ello. Estamos bajo las leyes, no solamente las internacionales, sino también las leyes del ejército israelí, en los cuales no podemos utilizar ningún tipo de violencia, sino es para defender otras vidas y cumplir nuestras misiones. Esto nos pone en una posición muy de mucha desventaja, ya que nuestro enemigo no tiene leyes, todo lo contrario, él va a buscar hacer todo lo posible por golpear en la parte más débil nuestra. Si no nos puede atacar a nosotros de manera directa, va a golpear a nuestros civiles, va a hacerse pasar por civil para llegar hasta nosotros. Nos pone en una situación muy complicada, donde muchas veces no podemos actuar y ese no poder actuar significa que nos puede matar a nosotros mismos o a nuestros civiles o a nuestros compañeros también. Eh, Vivir así te pone, empezando te da orgullo de que vos sí tenés humanidad, que vos sí tenés códigos de ética, que no sos como ellos. Por otro lado, te complica tanto que muchas veces te pone muy furioso entender cómo puede ser que son capaces de jugar ese juego de manera tan sádica y sucia. Pero bueno, nosotros tenemos una moral muy alta, tenemos nuestro trabajo se hace justamente por el amor a las personas que nosotros protegemos y no caemos en el odio que tienen las almas de estas personas que actúan de una manera totalmente irracional e inhumana. Como sociedad también queremos siempre crecer y, y tener una prosperidad nuestra y nuestros vecinos. Estamos dispuestos a muchas cosas. Y eh, desde el 7 de octubre, muchos de nosotros, yo estoy en la reserva, soy activo en la reserva, unos 300.000 soldados de reserva fueron llamados ese mismo día y muchos de nosotros sufrimos el dolor de que fueron nuestros civiles que pagaron el precio. ¿A qué me refiero con esto? Si esto fue llamado como la Segunda Guerra de Yom Kippur, donde en 1974 el ejército egipcio, junto con el ejército sirio, nos sorprenden y nos atacan cuando no estábamos listos. Pero para nosotros fue peor. Este 7 de octubre fue peor que el 6 de octubre del 1973. Porque aquí el que pagó el precio máximo fueron los civiles. Y ese sentimiento de no tener seguridad, porque uno no puede brindar 100% de seguridad. Uno debe No, sí, brindar eso. sensación de seguridad. La- ¿Se me escucha? Sí, se te corta, hay que decir a los que vean el video que en diferentes momentos se va a cortar seguro porque por la posición donde él está tiene poca cobertura y es lógico y normal, aparte de la situación en que estás, que no estás en una casa o un lugar con buena cobertura, se entiende. Eh, Se vieron las imágenes ayer y anteayer, creo que todos, el que no la quiso ver es porque cierra los ojos y mira para otro lado. Ahí se nos fue. A ver si se conecta. Ahí está.
Estaba diciendo que no quiere ver las imágenes de ayer y anteayer y mira para otro lado, está negando lo obvio, ¿no? Pero lo que es el terrorismo. El terrorismo en sí, en este caso el terrorismo de Hamás, pero terrorismo en todas partes del mundo es siempre lo mismo. La misma palabra lo dice, es crear el terror, infundir el terror en la gente, sobre todo en los más, en los más frágiles, que es la sociedad civil. Y si son mujeres y niños, como en este caso ha hecho Hamás, o ancianos, mucho mejor para ellos. Las imágenes que vimos ayer y anteayer, que no fueron fotos, fueron videos explicados, de los túneles que se encontraron bajo el hospital de Al-Shifa, eso da una idea de que Israel no estaba equivocado, que estaba acertada, ¿no? En que debajo del hospital había túneles y había centro de mando. Vos, por lo que te pueden haber dicho a algún compañero, a alguien de armas o algo, el gran centro de mando que buscaban de Hamás, ¿estaría bajo ese hospital o estaría en la parte sur? Que en la parte sur todavía, si bien se ha atacado, pero no, la mayoría de las operaciones sí son en la parte norte de la Franja de Gaza. Podría ser que estén operando desde el sur o tengan otro gran centro de mando desde el sur. No sé si me escuchaste. ¿Hola? Tiene problemas. A ver si puedo retomar. Sepan disculpar, está en la parte norte de Israel. Ahora cambié Ahora de sí. posición para... Sí. No sé si me llegaste a escuchar lo que te pregunté. No, que decía que... No, que decía que se encontraron túneles debajo del hospital Al-Shifa, que lo mostraron ayer y anteayer, con videos, hicieron un recorrido, creo que 150, 200 metros de recorrido, fueron mostrando diferentes instalaciones. Ese sería uno o el gran centro de mando que se estaba buscando por parte de Israel para mostrarle al mundo que era realmente que bajo de los hospitales se planificaba todo, o puede estar en la parte sur, porque a mí me da para entender lo siguiente, ¿no? Esto es la conclusión que yo saco. Sabiendo que Israel manda a evacuar el norte de la Franja de Gaza, obviamente jamás ya se esperaría, a lo mejor no con tanta contundencia, pero se esperaría el actuar de las FDI, ¿no? Puede ser que ese centro o ese gran centro de mando esté en la parte sur junto con toda la población civil. Lamentablemente no te estoy escuchando bien. Ahora se me escucha. Sí. No te estoy escuchando muy bien. Sí, te digo que puede ser que el gran centro de mando esté en la parte sur de la Franja de Gaza, entre medio de la población civil. A ver si está reconectando. Es que está en una situación, en un lugar muy, muy complicado de cobertura y se está desplazando a diferentes lugares de esa posición para buscarlo mejor. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Disculpa. Sí, Bueno, sí. me habías preguntado si este era uno de los centros de... Si el hospital era uno de los centros más importantes del Hamas. Sí. Hamas tiene varios centros que son importantes, pero esto es lo que le demuestra justamente lo que estaba diciendo antes, lo que es utilizar los civiles como escudos, lo que es jugar lo más sucio posible, porque es como si yo ahora te esté tirando piedras y cuando te quieras defender o me quieras atacar porque te estoy haciendo peligrar tu vida también, digamos que además te estoy disparando. Y después agarra bebés y niños y me abrace con niños y no me puedes disparar. Porque vos no querés matar a ningún niño. Pero por otro lado, si vos me seguís disparando, no me va a quedar otra, porque no puedo morir. No me voy a dejar matar porque vos estás jugando sucio. Entonces así está jugando él
Está jugando ellos. Hoy me dio mucha indignación, por ejemplo, ver, no sé si era el primer ministro o el presidente de España, criticando a Israel. Me pareció una payasada porque es como, sos ciego o qué, no puede ser que no puedas ver, no puede ser que no puedas ver que además de que ellos utilizan a sus civiles como escudos humanos y los están sometiendo, además de que ellos nos están matando a nuestros civiles y están disparando contra nuestras ciudades, están utilizando esa ayuda humanitaria, cada ayuda humanitaria que ha llegado, las están saqueando ellos y no las Claro. están dejando llegar a sus propios civiles. Entonces, y además está utilizando todo tipo de elementos, de gasolina, de lo que se pueda, para seguir sus ataques terroristas. Entonces no puede ser que no quieras ver esta realidad, que elijas decir lo que vos quieras para ser populista. No, No pero es puede que ser. el problema es presidente. El problema de presidente que tenemos, que lamentablemente tenemos, y que creo que por mucho tiempo no lo vamos a poder sacar. Esa es la visión que yo tengo y es lamentablemente muy triste. Es que justamente para aferrarse al poder, este personaje pactó con los etarras, con los herederos del grupo terrorista ETA y con los separatistas de Cataluña para formar gobierno. O sea que no te extrañe que de fuera de la frontera de España que diga lo que diga, porque dentro de España no le importa con quién pacta ni con quién lo que hace. Así que la barbaridad que dijo no te sorprende. Es más, nosotros, la gente de bien de España, nos sentimos avergonzados. La gente de bien. Después hay gente que, obviamente, como en todas partes del mundo, que o no quiere entender, o no quiere ver, o no le llega al riego sanguíneo, como yo a veces digo, ¿no? Esto me lleva justamente a explicar un poco cuál es la geopolítica de este lugar. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Quién está moviendo un poco las fichas? Para esa manera se entienda, porque muchos están haciendo el foco en Gaza, en Hamas, Israel, no están entendiendo el tablero aquí. Hay en todo el Medio Oriente, desde la caída del Imperio Otomano, hay un conflicto de identidad en el Medio Oriente en el cual algunos tiran en una identidad pro árabe y otros están tirando otros tipos de identidades. Hoy en día, el que quiere poner una hegemonía de su propia identidad es justamente son los iraníes, los persas. Ellos quieren una identidad y hegemonía chiita, extremista. Y eso es lo que están imponiendo acá cerca en Siria, donde estoy yo en uno de los límites, donde están poniendo más de 100 bases iraníes, donde están pasando, porque hay que entender que por más que Bashar al-Assad es alawi, que los alawis son chiitas, la mayoría de los sirios son sunitas. Y los sunitas están siendo transformados al chiismo por diferentes organizaciones iraníes dentro de Siria. Están cambiando la identidad del Líbano, que el Líbano se autoproclama, de hecho, por eso justamente hay un cedro en la bandera libanesa, se autoproclama cristiana. Y el Hezbollah y los chiitas del Hezbollah están haciendo todo para cambiar esa identidad y poner la Shia dentro de la bandera y sacar el cedro, que es un simbolismo cristiano. Yo también creo que en pocos años lo que hizo el Talibán en Afganistán es lo que van a hacer el Hezbollah en el Líbano, transformarlo en un país totalmente terrorista, que no es lo que está pasando en estos momentos. Eso está muy asentado, pero no todo el país está bajo su control. Ellos están queriendo cambiar la identidad del Líbano. Lo mismo quieren hacer en Israel. Exactamente lo mismo. Lo mismo está pasando en Irak. Y por eso también Arabia Saudita tiene tanto pánico. Y si nosotros no mostramos nosotros mismos que somos fuertes y Estados Unidos no demuestra que nos apoya, Arabia Saudita del pánico no se va a poder enfrentar con Irán y se va a tener que unir con Irán. Pero Arabia Saudita no quiere ser un peón de la hegemonía persa. ¿Qué está pasando? Que justamente por eso Irán está utilizando a los sunitas palestinos, que son musulmanes sunitas, de todas formas, el Hamas, que años atrás, por décadas, por
por miles de años, diría yo, mejor dicho, cientos de años, están en conflicto en los sunitas y los chiitas entre ellos. ¿Y qué está pasando ahora que los están ayudando? Es porque simplemente los están usando como material descartable. Los persas, los iraníes están utilizando a los palestinos como material descartable para la causa iraní, con cero interés de la sociedad y del pueblo palestino, como tantos están apoyando al pueblo palestino, están siendo utilizados por Irán. Entonces, el que dice sobre el Líbano es un estado fallido es real. ¿Y por qué empieza una larga guerra civil? Es justamente cuando llegan los palestinos al sur del Líbano y de ahí Yasser Arafat empieza esa guerra civil que nunca terminó y que después se fue en otras guerras civiles y otras guerras civiles y nos vamos más allá. Y entonces a lo que vamos justamente es que si nosotros no completamos la misión y la presión internacional no nos deja continuar la misión hasta poder realmente destruir el Hamas y la ideología del Hamas, que es una ideología nazi, hasta no poder completar esa misión, todo tipo de cese al fuego, en realidad lo que va a conllevar es posponer para la próxima masacre. Y es también dar una señal a Irán y a sus proxies, Hezbollah, la Yihad Islámica, los hutíes, de que nosotros somos débiles y no nos podemos defender. Y además una señal a Arabia Saudita, que supuestamente quiere hacer un tratado de paz y de unión con Israel. Va a decir, si Israel no se sabe defender contra el Hamas, ¿cómo va a poder defender y hacer un frente contra Irán junto con nosotros? Es muy complicado esto. Y si Irán logra una hegemonía en el Medio Oriente, ¿quién creen que van a ser los próximos? Ustedes en Europa. ¿Qué creen que están ahí haciendo todas esas manifestaciones a favor de los palestinos? No les importó cuando estuvo en Siria, no les importó lo que está pasando en ninguno de los otros países. No hubo ninguna manifestación. No les importó cuando fue la guerra de Siria e Irak, del grupo de la banderita negra. No les importó la famosa ciudad de Kobane, donde las fuerzas kurdas frenaron para que no pasaran para Europa. Eso tampoco salió nadie a manifestarse. Cuando hubo conflicto entre el Hamas y el Fatah palestinos, los dos grupos son palestinos, y el Hamas acribilló familias enteras que eran pro-Fatah en Gaza, nadie salió a las calles. Entonces no les importa realmente. ¿Qué pasa? Que entienden que tienen que estar o a favor de Israel o a favor de los palestinos, supuestamente a favor de los palestinos, no, a favor de las organizaciones terroristas palestinas. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Ellos quieren, hay algo que se llama la yihad shketa, la yihad silenciosa. Ellos quieren cambiar de a poco la identidad de los países europeos. Y ya lo están haciendo. Y si uno escucha un poco qué se está haciendo en este tipo de manifestaciones y qué dicen ellos, justamente están diciendo que ellos quieren transformar a todos al Islam. Sí, ¿qué es la yihad? La yihad es de las épocas de que Mahoma transformó a toda la península árabe justamente en musulmanes y después se utilizó en las cruzadas entre los cristianos y los musulmanes. Hay que entender un poco de historia cuando hablan de este tipo de cosas. Segundo, ¿cómo nos pueden decir a nosotros que hagamos alto al fuego y que liberemos Palestina, o sea, llegar a algún supuesto acuerdo de paz, cuando al mismo tiempo estás gritando from the river to the sea, desde el río hasta el mar, Palestina será libre? O sea, estás diciendo desde el río de Jordania hasta el mar Mediterráneo, toda esta zona hay que matar a todos los judíos de acá, sacarlos de acá, destruirlos, que no exista Israel. O sea, ¿qué tipo de negociación se puede hacer así? Imposible. Entonces no hay tampoco una negociación, porque no realmente querés negociar conmigo, lo que querés es sacarme de acá y tirarme al mar. Eso no va a pasar, lamentablemente. O sea, tenés una opción, podés negociar realmente, pero bueno, esto es a nivel más político y no quiero llegar a tantas cosas, pero sí mostrar la parte de la geopolítica de lo que está pasando, cuáles son los intereses reales. Los intereses reales es que Irán quiere hacer una hegemonía acá, en todo el Medio Oriente, en el Yemen, en Irak, en Irán, sí, perdón, en Irak, en Siria, en Líbano,
y también en Israel, quiere hacer todo para presionar a Israel y que se transforme también, que se destruya directamente, porque nosotros molestamos, porque somos la democracia que representa el occidente, una sociedad occidental en el Medio Oriente, no se encaja acá. Hay Es que decir, verdad. ¿y qué creen? ¿Que esos se quedan acá? ¿Que se van a quedar tranquilos acá? No, ustedes siguen después. Entonces ahí quiero ver esta gente apoyándolos, creyendo que nosotros somos los opresores y ese tipo de cosas. No, no somos pocos, no somos muchos, un gran ejército contra unos pobres palestinos. No es así la situación. La situación es que nosotros estamos rodeados de varias organizaciones terroristas manipuladas por Irán y que somos muy pocos frente a muchos, y que si realmente importara acá, porque nosotros sí nos importan, no bajar vidas humanas, que haya la menor cantidad de vidas humanas, de pérdidas humanas en este conflicto, y si realmente al mundo árabe le importara eso, y de hecho si al mundo europeo le importara eso, ¿por qué no abre sus fronteras? Porque hay un paso con Rafías, que está el límite entre Gaza y Egipto. ¿Por qué Egipto no abre las fronteras? Ahí está. Que abra las Son... fronteras, que deje salir a los refugiados, que los mantenga ahí para que podamos combatir tranquilamente contra el Hamas. Y justamente nosotros tenemos total interés de que podamos combatir contra el Hamas, y después que regrese esa población no tenemos ningún problema, lo hemos dicho abiertamente también. Entonces, ¿qué está pasando acá? El Hamas no quiere, fíjense ustedes, el Hamas no quiere que nosotros, perdón, no quiere que la población civil se vaya de Gaza. ¿Quién puede tener ese interés así? ¿Te recuerdo en la historia quién dijo ese tipo de cosas? Hitler, en Berlín. No dejaba que sus civiles dejaran la ciudad, y los hizo combatir hasta el final, y eso provocó que los aliados tuvieron que bombardear Berlín, destrozarla, y hasta que no llegaron al búnker de Hitler para verificar que realmente estaba muerto, no se calmó esto. Y nadie puede decir y condenar que los aliados estuvieron mal, porque ellos hicieron todo para destruir la peor ideología de la historia hasta ahora, porque ahora hay una peor todavía. Porque si esta ideología gana en el Medio Oriente y en Europa, ¿qué creen que le van a pasar a todos ustedes y a nosotros? Nos van a meter a todos dentro de la misma cámara de gas, tanto cristianos como judíos, tanto pro-palestinos como pro-israelíes. Vamos a estar todos en la misma, en el mismo horno vamos a estar todos. Y esta es la única realidad. Entonces hay que hacer todo justamente para no dar paso con esto, para no dejar que este tipo de ideologías sigan floreciendo, porque están sembrando destrucción y sangre en todos lados. Es así. Vos estuviste participaste en la guerra de 2006, ¿no? 2006, yo soy excombatiente, bueno, yo soy veterano, mejor dicho. Sigo siendo combatiente, me olvido. Tenía 23, 24 años. Sí, yo combatí contra el grupo terrorista Hezbollah en la Segunda Guerra del Líbano, cuando estaba en el servicio regular, no en la reserva, era joven todavía. Estaba en el cuerpo de paracaidistas, y también en esa época como sargento de la división de paracaidistas. Perdí compañeros en combate también, y ya venía de varias veces de haber hecho operaciones antiterroristas en Judea y Samaria contra terroristas del Hamas y del Fatah y de la Jihad. Estuve ahí unos, no sé, 34 días, un poco más, un poco menos. Fueron conflictos muy difíciles. Lamentablemente tendré que decir que justamente no fue un conflicto en el cual no logramos destruir el Hezbollah, y si antes el Hezbollah en esa época tenía un arsenal de 15.000 cohetes y algunos pocos misiles, y en esos 34 días dispararon un promedio de 4.000 cohetes, hoy tienen un arsenal de 200.000 cohetes y 15.000 misiles, entre ellos misiles que pueden llegar también de tierra a mar. ¿Qué
que es un promedio de, y si tenemos el mismo combate de 34 días, sería como un promedio de 4.000 cohetes, o sea, 4.000 lanzamientos de cohetes y misiles por día. Hoy en día, en este conflicto, porque estamos en conflicto con Hezbollah, para aquel que no sabe, estamos en conflicto contra los hutíes que nos están disparando al sur de Israel y de Hezbollah que nos están disparando toda la zona norte de Israel. De hecho, según los análisis que yo he hecho meses antes y he publicado, junto con los análisis que he tomado de doctores que saben muy bien sobre la seguridad del Medio Oriente, se esperaba que el ataque viniera desde el norte, desde Hezbollah, en compañía con el Hamas. O sea, lo que vimos el 7 de octubre era la compañía, o sea, el apoyo del Hezbollah, del Hamas. El ataque principal tendría que haber sido del Líbano. Yo creo que hubo un error de comunicación o algo, alguna pelea interna, no sé qué habrá pasado ahí. Hezbollah, Hamas se le adelantó al Hezbollah. Hezbollah no pudo entrar en el momento indicado porque el ejército israelí se despertó a tiempo, gracias a Dios. Se alistaron las 300.000 personas de la reserva. En el mismo día, en pocas horas, ya estaban preparados para combate también en la parte norte y ya Hezbollah no podía entrar. Y ya se evacuaron los civiles de toda la zona de confrontación del norte de Israel. Esto genera justamente de que Hezbollah, con su fuerza, se llama la Fuerza Especial Roadán, que tenía planificado hacer exactamente lo mismo que hicieron los terroristas del Hamas, no pudiera entrar en combate. Estamos hablando de un escenario terrible si hubiera pasado, con el triple o más de civiles muertos y de rehenes también, metiendo a Israel en una situación desesperante. ¿Ok? Gracias a Dios ese escenario no ocurrió, pero lo que sí tenemos son enfrentamientos en las líneas de frente. Todas nuestras bases están siendo todo el tiempo, reciben impactos de misiles antitanques o de morteros o de cohetes, y nosotros respondemos también con en los focos y también con bombardeo de la Fuerza Aérea, por lo cual estamos en un frente norte. La idea es mantenerlo para no abrir dos frentes al mismo tiempo, poder terminar el trabajo en Gaza, poder finalmente desbaratar totalmente el Hamas y después ir y ver cómo analizar la situación de este peligro que tenemos en el norte y ver cómo hacer justamente de manera inteligente para poder cumplir la misión. ¿Cuál te dije que era la misión? Brindar la sensación de seguridad a nuestros civiles, algo que se rompió el 7 de octubre. Esa sensación de seguridad en la sociedad israelí está muy delicada, se rompió y tenemos que hacer todos justamente para recuperar esa sensación de seguridad. Uh-huh. ¿Qué crees vos? Porque ya pasaron 40 y pico de días desde el 7 de octubre. No sé si fue, entre comillas, la amenaza del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Irán y a Hezbollah que no se metieran. Los primeros días salió hablando, ¿no? También había dicho Estados Unidos, pero después lo dijo él. ¿Puede ser el mismo Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos a Israel, que frene a Hezbollah a lanzar todos sus efectivos, intentar hacer una incursión con todos sus efectivos del norte? ¿Puede ser el apoyo de Estados Unidos que lo frene? Empezando, obviamente que sí, pero yo creo que ellos, todo esto, apoyo de Estados Unidos, vinieron días después. Yo creo que ese mismo día querían entrar en combate, o el día después, o sea, el 8 de octubre. Sí, sí. Pero justamente lo que sorprendió a Hezbollah es que el ejército israelí, en la reserva, que es digamos, el brazo más fuerte del ejército israelí es la reserva, se alistó. Fue tanta la magnitud de lo que pasó que los chicos, los reservistas, no esperaron que los llamaran. De hecho, hasta hay chicos que estuvieron en la fiesta del Reim, en la cual fueron asesinados muchos, 200 y algo de personas, de jóvenes que estaban en esa fiesta, sobrevivieron a esta fiesta, lograron escapar del Hamas, llegaron a sus casas, se vistieron con la ropa militar y fueron a sus bases y se presentaron
en servicio. Estamos hablando de gente que el mismo día viajó 4 horas manejando y se presentó en las bases más extremas de Israel. Algo que si en Israel antes se decía que, bueno, va a tomar, no sé, por así decir, ¿no? 24 horas, se hizo en 6, 7 horas. Es un tiempo récord impresionante. Y se hizo justamente al ver la magnitud de lo que pasó, todos entendieron que esto iba a ser así. Yo puedo dar un ejemplo de uno de mis vecinos, un héroe, que a mí la guerra me atrapó cuando yo estaba en Argentina, justamente esperando el avión para volver, a pocas horas de mi vuelo, que se había cancelado por la guerra justamente. Pero si no, puede ser que lamentablemente no hubiera estado entre las personas vivas, porque ese mismo 7 de octubre a la mañana, mi vecino, el Hanan, agarró un grupo de personas, de excombatientes como yo, que somos activos también en la reserva, y fueron directamente viajando casi 1 hora para llegar cerca de Gaza al Kibbutz Be'eri y poder salvar más de 100 familias del Kibbutz Be'eri. Y en la última casa que estaban haciendo la inspección fue alcanzado por una de las balas de los terroristas. Yo, si hubiera estado ese día en mi casa, seguramente hubiera estado al lado de él, hombro con hombro. Y así, bueno, muchas historias de personas conocidas, algunos que han caído. Yo también soy voluntario en la gendarmería israelí, en la parte que está justamente limitando con Gaza, que como voluntario hago algunas horas por mes, 2 guardias por mes, generalmente los fines de semana cuando estoy más libre de mi trabajo. Y también soy voluntario en una fuerza especial de la policía israelí, que también hago exactamente lo mismo. Y soy uno de los únicos voluntarios, somos 10 los únicos voluntarios de esa unidad, porque necesitaban algo específico que nosotros sabemos hacer y les ayudamos y al mismo tiempo nos aceptaron como voluntarios para siempre. Estas 2 unidades en las que soy voluntario estuvieron combatiendo y eliminando terroristas y salvando personas y también sacrificando sus vidas. ¿Tendré un Dios aparte o no habré tenido justamente el honor de poder estar ahí salvando a las personas porque estaba en el exterior? Llegué días después, cuando logré conseguir un avión de rescate. No tenía la obligación de presentarme al ejército porque al estar en el exterior no tenés la obligación, pero ni yo ni todos los que estábamos en ese avión de rescate, jóvenes de todo el mundo jóvenes israelíes que estaban paseando por toda Sudamérica, Latinoamérica, dejaron todos sus planes de paseo para volver y combatir en Israel. Eso es algo que habla mucho también de la sociedad israelí, de lo que hace por proteger su hogar. Yo no escucho muchas veces que personas que están haciendo sus vidas y hay un conflicto en sus países dicen, no, me vuelvo. Muchos, no sé, no escucho eso. Y acá no hubo ni siquiera una pregunta, o sea, es obvio que la gente va a dejar todo para poder defender a su hogar, porque no es solamente defender a tu país, es defender a tu hogar. Hay muchos países que su identidad es cristiana, hay muchos más países que su identidad también es musulmana, hay un solo país que su identidad es judía y es el único hogar que tenemos. Sabemos que si esto no existe va a haber de vuelta un holocausto, entonces no podemos dejar que esto pase. Uh-huh. ¿Cómo es el final de esta nueva guerra? ¿No? Porque es una nueva guerra porque ya Israel realmente está en constante Bueno, a guerra, ver, digamos, el ¿no? conflicto con el terrorismo es ya más de décadas, más que décadas. Sí. Se puede decir desde el principio del Estado. Yo he hecho un timeline mostrando los primeros atentados en los años 50, para también demostrar de esa manera que no existe eso de que porque invadimos Judea y Samaria o Cisjordania o porque invadimos Gaza, como dicen, por eso hay terrorismo, como si se puede justificar el terrorismo, ¿no? Pero no, hubo atentados mucho antes de que esto pasara, que un solo soldado pisara en Gaza o en Judea y Samaria, ¿no? No es esta la razón.
Primero y principal, ¿cómo se puede terminar? Yo no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Pero sí sé qué debería pasar. El trabajo va a ser muy duro y va a tomar mucho tiempo. Pero lo que tiene que pasar es justamente como se hizo con los alemanes de la Alemania nazi, es transformar la sociedad a una sociedad mejor, la sociedad palestina a una sociedad que quiera salir adelante y que no esté en manos del terrorismo. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir el terrorismo, eliminar el terrorismo y ver cómo se hace para transformar la sociedad y educar la sociedad de que se puede de una manera diferente. El trabajo es muy difícil, pero yo creo que se puede llegar a eso. Tenemos todo el interés de que nuestros vecinos progresen, así como los árabes que viven dentro de Israel lo hacen. De hecho, algunos también hacen el ejército, se alistan en los servicios militares, son oficiales, muchos otros son médicos, trabajan en nuestros hospitales. Mi dentista, por ejemplo. O sea, yo tengo jefes que son árabes, he tenido en la cuando he trabajado. No tenemos ningún problema con ninguna persona que sea de cualquier cultura, etnia, religión. Todos salimos adelante, tenemos todo el interés de que también nuestros vecinos salgan adelante, pero ellos tienen que querer salir adelante por sí mismos. Es como que vos tengas a un amigo que no quiere salir adelante y que encima vos tenés éxito y te tiene envidia porque vos seas una persona exitosa y él no se quiere ayudar. Y al final, ¿qué pasa? Te tiene envidia y ya te tiene odio. Y vos decís, pero mira, te ayudo. Pero él no se quiere ayudar. Entonces no lo podés ayudar vos solo. La sociedad palestina se tiene que querer salir de ese cuento de ser, digamos, todo el tiempo el papel de víctima para querer salir adelante, para querer decir, vamos adelante. O sea, a ver, 1948 hablan de refugiados palestinos, pero hay que entender que esos refugiados fueron por autodeterminación, porque los otros países árabes que estaban en conflicto con Israel, que era Egipto, parte de Arabia Saudita, Jordania, Siria, le decían a ellos, salgan de esos lugares para que podamos bombardear más libremente. Y entonces, después, lamentablemente, ganamos y ya no tenían dónde volver y se quedaron como refugiados, pero muchos hablan de estos refugiados y nadie habla de los demás refugiados judíos que fueron exiliados de Marruecos, de Libia, de Egipto, de Siria, de Irak, del Yemen también. ¿Qué con ellos? Triplican y multiplican. ¿Dónde están hoy? ¿Vos escuchás ahora que hay refugiados judíos, refugiados marrocanos judíos? No, ¿por qué? Porque la gente siguió adelante. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se hacen cambios y se sacan a alemanes de una parte de Alemania y la transforman en territorio polaco, esos alemanes siguieron adelante. No estás escuchando de refugiados alemanes exiliados de su tierra, de la parte polaca. No, la gente sigue adelante. La sociedad sigue adelante. Estos judíos que salieron en esa época, que multiplicaron los refugiados palestinos, que en esa época no se autoproclamaban de esa manera, empezaron a vivir en Europa, en Estados Unidos, en Israel mismo, pero siguieron adelante. No se quedaron en esa página de la vida. Y hoy uno dice, tenés todas las opciones. O sea, te quisieron dar un Estado el mismo desde antes de 1948 y no lo aceptaste. En 1948 la ONU también te quiso dar. Desde 1948 hasta 1967 estuviste en Judea y Samaria y en Gaza sin un solo soldado israelí. ¿Por qué no creaste ahí un Estado? Y después en el 94, en el 95, en el 2000 con el Camp David, donde Clinton, Ehud Barak como primer ministro y Yasser Arafat como representante palestino, Ehud Barak le dice, toma toda Judea y Samaria, el 99%, toma toda la franja de Gaza, te doy la parte este de Jerusalén, donde hay más población árabe, para que fundes una capital y ya está.
tenés tu Estado. Y Arafat le dice que no. Y Clinton le dice, ¿qué más querés? Y Arafat le dice, quiero que puedan volver los refugiados del 48 a sus hogares. O sea, estamos hablando de que, digamos que vos estás en un edificio, de que un antepasado vivió ahí. No, hay que demoler todo el edificio para que vuelvan ahí esas personas. Imposible. Eso es uno. Segundo, terminar con la mentira. Eso del genocidio y eso del genocidio, o sea, vamos con los datos. La población árabe desde 1948 y también desde 1967, cuando Israel entra en Judea y Samaria justamente y en Gaza, eliminando ganando terreno, porque ahí estaban asentados los jordanos y los egipcios, no había ningún estado, solamente creció la población palestina. Yo estudié genocidio. En una de las carreras que hice, en una de las materias que hice en la universidad, estudiamos genocidio. Y en eso hay algo que nunca cambia en situaciones de genocidio. Es la disminución ¿cómo se dice esto en español? La disminución drástica de la población. Y la población palestina solamente creció. Entonces no se puede decir de genocidio. Además, si vamos a los datos de dinero, han recibido ayuda monetaria y otros tipos de ayudas también de generación de organizaciones, de edificios. El triple de lo que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial para sacar adelante toda Europa. El Plan Marshall. Si ustedes se fijan los datos, van a ver que se ha ayudado el triple o tal vez más. Entonces, ¿por qué no salen adelante? No se puede echar todo el tiempo la culpa a los demás. Tenés que querer salir adelante vos también. Y para eso tenés que sacar tu ideología de terrorismo, porque yo no escuché en ningún tipo de sociedad en la historia que tengas una ideología así y salgas adelante. En algún momento tenés que ayudarte a vos mismo, tenés que querer a tus propios hijos, a tu propia sociedad. Y si estás con una organización que los está usando como escudos, que está usando los hospitales como bases militares, entonces, ¿qué futuro puedes tener con eso? ¿Qué futuro? Ninguno. Hay que aclarar una cosa para la gente que todavía sigue negando la más evidente, que en YouTube está la página oficial de las FDI. Puede ver en ellas un video reciente donde se muestra cómo entrenan a los niños palestinos, ya desde pequeños. Niños no que tienen que estar... No, pero es un video no hace falta entrar en las... Porque van a decir que que la FDI lo hicieron o qué sé yo. Entren en las páginas del Hamas. Entren en los grupos de Telegram de Hamas. Sí. ¿Qué si están en árabe? Entren igual. Ellos lo publican con orgullo. Ellos publicaron toda la masacre ellos mismos, con todo el orgullo del mundo. Y cuando la gente habla, pero los civiles, cuando yo estoy hablando de una sociedad que es así, y no hablo de los civiles, y no hablo de solamente del Hamas como grupo terrorista, se ven los cuerpos de los israelíes en Gaza mutilados, siendo que los mismos civiles están estripándole las partes de los cuerpos de los civiles israelíes y también soldados, festejando con miembros en las manos, con sangre israelí en las manos, y son civiles. Y muchos de los civiles también después entran en las localidades israelíes cerca de la franja de Gaza. Hasta se ve un señor con un bastón, un mayor de edad, un viejito con un bastón, entrando. Después que vino la primera hora de terroristas, vinieron después olas de civiles que empezaron también a mutilar. Y se ve eso en cámaras. Entonces, sí, cuando yo digo que combatir el terrorismo es muy complicado, es porque es así. Porque después te dicen, ¿cómo diferencias de un terrorista con un civil? Están vestidos exactamente iguales, solamente que el terrorista es terrorista cuando agarra el arma y empieza a disparar, cuando tira el arma es un civil más. Sí, yo no lo puedes diferenciar. No es un soldado, es cobarde, él se oculta con la sociedad civil. Y esos mismos civiles que están así actuando, ¿qué haces con ellos? En cualquier país
Yo creo que si alguien ve un cuerpo y lo empieza a mutilar, creo que va preso. Creo que va hasta en el país más libre y más pacífico, no sé, creo que va a ir preso. Entonces, y en algunos otros países va a haber pena de muerte para esas personas. Entonces, cuando me hablan de civiles y civiles, hay que entender que esta sociedad es muy violenta y hay que cambiar esta sociedad. Y no se puede hacer con altos al fuego, porque los altos al fuego siempre fueron violados y todo el tiempo, constantemente, por estas organizaciones terroristas. El 6 de octubre había alto fuego. El 7 de octubre la violó la Yihad Islámica y el Hamas. Entonces, ahora de vuelta al alto al fuego, ¿qué significa ese alto al fuego? Es posponer para la próxima masacre. Imposible. No Sí, puede dejar que eso pase. Que, si no me equivoco, lo del 7 de octubre hasta 2 años antes de planificado, ¿no? Tuvieron 2 años planificando todo eso. Pero hay que entender algo. El 2014, en el 2014, que también hubo una operación en Gaza, ¿por qué fue esa operación? Porque habían descubierto túneles que estaban diseminados en todos los límites de la franja de Gaza para llegar a las mismas localidades y hacer exactamente lo mismo que lograron materializar hoy. O sea, y no ayudó ese cese al fuego del 2014, ni los otros que siguieron después. Entonces nos están pidiendo otra vez cese al fuego. Para nosotros, ¿qué significa? ¿Que nos van a volver a matar después? Discúlpennos que no nos queremos dejar matar. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos eso que queremos vivir. Mientras el otro lado siga planificando querer asesinarnos, nosotros vamos a querer defendernos. Claro, es que hay una diferencia, ¿no? Entre el grupo terrorista Hamas, Hezbollah o el propio Irán. Ellos tienen una capacidad ofensiva, es decir, misiles, cohetes. Israel lo que tiene es una capacidad defensiva, la cúpula de hierro. Si querés explicarlo un poquito para la gente que no sabe bien, ¿por qué se creó la cúpula de hierro? Bueno, la cúpula de hierro se crea después del 2006, cuando se dispararon estos 4.000 cohetes. Se entendió que hace falta un sistema de defensa, porque hasta el día hasta ese día se entiende que hay sistemas de defensa para misiles balísticos, pero no es lo mismo un cohete de corto alcance o mediano alcance. Es mucho más difícil de detectar y de intervenir que un misil. Y se genera por primera vez en la historia un sistema así. ¿Qué pasa? Que esto al mismo tiempo es una bendición, pero al mismo tiempo una maldición. ¿Por qué? Porque eso genera poco presión para las políticas de Estado de hacer una defensa activa y también de una defensa proactiva. ¿Qué es una defensa proactiva? Que si yo sé que vos te compraste un arma para venir a matarme, yo voy a llegar ante tu casa para arrestarte, o si ofreces alguna resistencia, para matarte también en defensa propia. Pero cuando yo hablo de una defensa reactiva, es que espero que me dispares para poder dispararte. Y si yo hablo de una defensa estática, es que espero que vengas y me dispares, pero yo estoy en un auto blindado. Sí, pero algún momento voy a tener que salir del auto o el blindaje se va a acabar. Entonces no es efectivo en sí, si no tenés una defensa proactiva, en la cual no dejás una situación así, en la cual se dice que llegaron hasta ser 5.000 terroristas que llegaron e invadieron el territorio israelí. Y ese mismo día cayeron también miles de cohetes. Y eso solamente la organización terrorista Hamas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido también con Hezbollah? Bueno, lamentablemente yo ya me tengo que ir. Tengo que prepararme para una misión, así que un abrazo muy grande. Era lo que había dicho al principio, que estábamos a expensas de eso. Te agradezco. Otro día, con más tiempo, haremos algo más extenso. Sí. Ya sabes cómo es el canal, el programa. Y te doy las gracias. Muchas gracias a los que han seguido hasta aquí. Perdonen el poco tiempo, pero hay que respetar al invitado porque está trabajando. Muchas gracias, Ronin. Un abrazo. Chao. Chao, gente.